Hola y bienvenidos a este Café Uni Paranormal, y en esta ocasión les hablaré sobre el cubo mágico de la Antártida, el cubo mágico de Mr. T, ¿no? Que ya nos tiene acostumbrados desde hace un tiempo y se lució en el debate en el que estuvo junto a David Parceriza y junto al físico Santolaya y también a una periodista investigadora. Ahora bien, bueno, da para investigar ese personaje, ¿no? Que dice ser de una agencia de inteligencia, también decían que era un piloto de helicóptero y después decía que no, como que se contradice, como que dice no importa quién soy yo, sino el mensaje que vengo a transmitir, un mensaje que le dieron después de que pudo ingresar en un cubo, y termina ahí, nunca termina de explicar la historia, como tampoco terminó de explicar el tema de los cristales atlantes que tanto promocionaba en México, en donde aún hay gente que lo está buscando, en México, en Argentina, cuando vino a promocionar también el tema o a explicar por qué las características de los números de teléfono, ¿no? O sea, sí, el prefijo, que decía, no, porque esto está bien por las agencias. Bueno, todo un show, lo mismo que ocurrió, bueno, en Paraguay, que parece que también lo están buscando, pero ese es otro tema. Bueno, Argentina tenía, de hecho, un amigo, iba a venir el año pasado, en diciembre, a visitarnos, este señor Mr. T, que todos ya conocemos. Y bueno, no lo hizo porque también estaba el tema de las elecciones, el cambio de gobierno y demás. Y en ese entonces, el amigo de él, bueno, que tenía el nombre de un supuesto extraterrestre, un nombre que usurpó, por cierto, ese amigo, y bueno, que luego detuvieron, bueno, señalado de abuso. Pero también ese es otro tema. Por eso el polémico Mr. T, que siempre apuntó aquí en la Antártida hay un cubo. Ahora, bueno, la Antártida no existiría, existiría ese cubo y sería el generador de toda una simulación. La Antártida no existe porque aseguran que es un cubo gigante que controla la simulación en la que vivimos. Esta hipótesis fue expuesta por Carles Torá en el podcast Worldcast a finales de 2023. La Antártida, el continente más austral del planeta, siempre ha sido un lugar que ha despertado la curiosidad de las personas. Su inmensidad, sus condiciones extremas y su lejanía la convierten en un territorio lleno de misterio. A estas incógnitas se suman las teorías conspirativas que afirman que no es lo que parece. Algunos sugieren que este continente no existe en realidad o que está siendo ocultado por las élites gobernantes para mantener secretos a la humanidad. Recientemente ha surgido la hipótesis del cubo gigante impulsada por Carles Torá, un youtuber también conocido como Mr. Tartaria. Según el influencer, durante una expedición descubrió un enorme cubo metálico que según él está fabricado con tecnología extraterrestre y se utiliza para controlar la simulación en la que vivimos. La Antártida no existe. Carles Torá se hizo viral tras aparecer en el podcast Worldcast a finales de noviembre de 2023, que era también con ese debate en el cual también estuvo David Parceriza y dejaron mucho que desear porque no sabían qué contestarle a Santolaya, por ejemplo, en cuanto a física. Y bueno, o sea, tampoco, o sea, muchos se sintieron, mejor dicho, ¿no? O sea, muy representados o mal representados por estos dos personajes. En realidad, si sos youtuber y si sos investigador o investigadora, no tendrías por qué sentirte representado por estos dos personajes, que a lo sumo, en el caso de David Parceriza, podés admirar, o en mi caso, bueno, yo en su momento admiraba su trabajo, pero lamentablemente quedó muy mal parado cuando Santolaya le preguntó sobre Tesla y le dijo, ¿pero cómo? ¿Acaso no hiciste un video sobre Tesla? Y David Parceriza no supo qué contestar. La verdad que lamentable ese momento, o sea, y cómo respondió o no respondió David Parceriza, ¿no? Porque si haces algo, no solamente tenés que leerlo, sino tenés que investigar al respecto, me parece. Pero bueno, más lamentable el rol de su amigo, el que tenía al lado. Volviendo. La Antártida no existe. Carles Torá se hizo viral tras aparecer, bueno, como les decía, ¿no? En dicho episodio afirmó haber descubierto un cubo gigante en la Antártida después de haber trabajado supuestamente durante 35 años con una agencia gubernamental de élite. Según su relato, antes de jubilarse, jubilarse entre comillas, ¿no? Fue enviado en su última misión a la Antártida para recuperar 10 balizas climatológicas de lugares extremadamente remotos. Fue durante esta misión que afirmó descubrir que el continente no es lo que se nos ha dicho y sugirió que podría funcionar como una base para controlar lo que él llama un simulador holográfico que nombró el juego. El cubo gigante que controla la simulación en la que vivimos. Durante su última misión, Carles Torá fue enviado a recuperar balizas climáticas en zonas remotas, una de ellas ubicada en una zona muerta, donde los dispositivos electrónicos no funcionaban. Durante la expedición descubrió un cubo gigante de 3 kilómetros. Cuando se acercó, según sus palabras, una puerta se abrió y aparecieron 3 humanoides de 3 metros de altura, compuestos de energía. Estos seres se comunicaron telepáticamente con el equipo, revelando que eran la 6ª expedición terrestre en llegar allí, y luego los expulsaron del lugar.
Antes de marcharse, Carles atravesó el objeto y experimentó una distorsión del tiempo, pasando 4 horas dentro del cubo mientras que en la Tierra apenas había transcurrido una décima de segundo. En su interior se encontró con versiones más jóvenes y mayores de sí mismo, viviendo lo que describió como una experiencia trascendental, similar a una vivencia cercana a la muerte. Así llegó a la conclusión de que el cubo era un simulador holográfico que controla el escenario en el que vivimos, alterando nuestra percepción de la realidad. El relato, que combina teorías conspirativas con experiencias paranormales, ha generado gran interés y debate, aunque también ha provocado escepticismo y cuestionamientos sobre su autenticidad. Las afirmaciones de Carles Torá han causado un gran revuelo en las redes sociales, especialmente TikTok y YouTube. En estas plataformas los usuarios han expresado escepticismo debido a la falta de pruebas concretas comparando las historias con ficción o invenciones. A pesar de la popularidad del podcast, donde Carles expuso su teoría y alcanzó casi 1.6 millones de visualizaciones, surgen dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones. Por ejemplo, el youtuber Carlos Llavira mencionó que Carles afirmó tener pruebas en video, pero hasta ahora no ha presentado ese material. Y lo que se ha presentado en el debate, podría agregar, es precisamente una alteración de la teoría de la relatividad, no mencionaba Einstein y demás, pero señalando una H, ¿no? Que incluso también le preguntaron sobre su apellido, o sea, con H final, sin H final, esa H la deriva a la teoría de la relatividad cuando tuvo que hacer el cálculo, y justo mencionaba a Tesla. Si en vez de la H quizás hubiese puesto la E de éter o ITER, que era también sobre lo que hablaba Tesla, quizás el resultado hubiese sido bien distinto y hubiesen hablado un poco mejor con el físico que estaba precisamente ahí. Así que bueno, para hablar hay que saber y también para conocer hay que investigar. Y lo extraño precisamente del señor T es que nunca revela quién es realmente, ¿no? O esos shows que va llevando a nivel mundial. Espero que estén muy bien disfrutando el día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes van llegando. Será hasta el próximo video, a seguir investigando. Y también una cosita más, algo bien curioso, que cuando incluso lo había criticado David Parceriza, luego de eso fue, ¿no? amenazado. Así que es muy extraño, mucho ojo con eso también. Y bueno, después aparecieron como grandes amigos. Muy curioso. Curiosidades de YouTube, ¿no? Y del misterio y de la investigación. Adiós.